Centro de Extensión de Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
con diálogos para la cohesión social. El tema de hoy es investigación en áreas prioritarias y su relevancia para los desafíos de cohesión social en nuevo pacto social en Chile. Nos acompañan hoy día 5 panelistas de centros FONDAP, ¿cierto? Que son centros financiados por la NIT en áreas prioritarias. Yo los voy a presentar. La modalidad es que vamos a hacer una ronda de 2 preguntas. Una primera pregunta responde en 5 minutos los panelistas, después una segunda ronda de otra pregunta por 5 minutos. Va a haber espacio para preguntas del público con respuestas del panel, y después de eso cerraríamos. Tenemos los que estamos aquí presencialmente y un panelista que está conectado online. Voy a partir entonces con las presentaciones. Parto con Diego Rivera, que está aquí a mi costado. Es investigador principal del FONDAP, Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, CRIAM, donde se desarrolla en las líneas de investigación uso eficiente del agua en agricultura y minería, disponibilidad y calidad del agua para la agricultura y la minería bajo cambio climático, y también está en la línea de gobernanza del agua, servicios ecosistémicos y sustentabilidad. Diego es ingeniero civil y doctor en ingeniería agrícola de la Universidad de Concepción, y actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Ha desarrollado una extensa carrera de investigación en recursos hídricos y cambio y variabilidad del clima, especializándose en áreas como modelación hidrológica, análisis de datos y uso de isótopos. A continuación, presento a Sergio Lavandero, director e investigador principal del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, ACDIS. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También es profesor adjunto de la División de Cardiología de la University of Texas Southwestern Medical Center de Dallas, Texas, Estados Unidos. Su trabajo académico contempla más de 300 publicaciones en revistas internacionales, y sus investigaciones han sido apoyadas por proyectos FONDES, Citanillo, FONDAP, obviamente, y su colaboración internacional. Se ha desempeñado como presidente y consejero de biología en el Consejo Superior de Ciencias de CONICIT, actualmente ANIT. Ha sido presidente de la Sociedad de Chile de Bioquímica y Biología Molecular, integrante del Consejo de Evaluación, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile y actualmente senador de la Universidad de Chile. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias, presidente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile e integrante de la Academia de Ciencias de América Latina. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Vamos a presentar a nuestro panelista que está conectado por Zoom, Claudio Agostini, investigador principal del FONDAP Chilean Solar Energy Research Center, CERC Chile, en la línea Desarrollo Sustentable. Es doctor en Economía de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, en Economía de la Universidad de Michigan e ingeniero comercial mención Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus áreas de especialización son finanzas públicas
en especial política tributaria y organización industrial empírica, con énfasis en políticas de libre competencia. Bienvenido, Claudio, que estás ahí conectado online y te estamos viendo en pantalla. Muchas gracias. Continuamos. María Luisa Méndez es directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, investigadora principal de la línea Geografías del Conflicto del FONDAP COES, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Sociología por la Universidad de Manchester del Reino Unido, magíster en Estudios Culturales y en Antropología y Desarrollo. Es investigadora principal del proyecto Fondesit Regular Repositorios Culturales, Trayectorias Socioespaciales y Políticas sobre Fragmentación y Conflicto Posicional en la Clase Media Alta en Chile, y coinvestigadora de otro Fondesit Regular, Comparación Espacio-Temporal de la Participación Cultural y el Gusto del Caso Chileno. Sus temas de investigación incluyen aspectos subjetivos de la movilidad y estratificación social, construcción de pertenencia en barrios urbanos y conflictos urbanos. Y terminamos las presentaciones con Rodrigo Cienfuegos, es ingeniero civil hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor y magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble, Francia. Se desempeña como director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, el FONDAP CIGIDEN. Es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. Sus temas de investigación se centran en el estudio de los procesos hidrodinámicos de oleajes y tsunamis, evaluación de riesgo y mitigación de desastres de origen natural. Respecto a su trabajo académico, ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas y realizado más de 100 presentaciones en congresos y talleres. Bienvenido, Rodrigo. Ahora que hemos presentado a nuestros panelistas, procedo a hacer la primera pregunta para que preparen también después, si tienen preguntas, el público online y presencial. La primera pregunta, estamos aquí, ¿cierto?, con centros FONDAP, son centros de áreas prioritarias que son de importancia para el país. Me gustaría que cada uno de ustedes me indicara cómo su centro FONDAP, en el área que se desarrolla, aborda el vínculo de la investigación con el desafío de la cohesión social, ¿cierto? Estamos hoy día en este seminario de cohesión social, por lo tanto la idea es que brevemente nos cuenten qué es lo que hace su FONDAP y en qué aspectos podrían conectar al FONDAP en temas de cohesión social. Pueden reflexionar acerca de temas del país actual, pasado, presente y futuro, ¿cierto? Algún diagnóstico, desafíos, en fin. Les dejo la palabra y Sergio Lavandero, ¿podrías partir tú? ¿Aló? ¿Te escucha? Bueno, muy buenas tardes a todos y todos. Agradecer la excelente idea que tuvo el COES de organizar este encuentro. Bueno, nosotros nos dedicamos, este es un centro entre la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, y nos abocamos a lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles del siglo XXI, y les puedo asegurar que un tercio de los que están presentes acá o en sus casas, un tercio va a morir de cáncer, otro tercio va a morir de enfermedad cardiovascular y el otro tercio de alguna otra causa. Eso es, estadísticamente estamos condenados y es la noticia. Si sumamos el cáncer más el cardiovascular, más la diabetes, enfermedades respiratorias, el 84% de los chilenos se mueren de estas enfermedades. Estas enfermedades son incurables
son para toda la vida y tienen un tremendo impacto obviamente en toda nuestra población. Chile ha cambiado mucho. Primero, integramos el selecto club de los 20 países del mundo que tenemos una expectativa de vida superior a los 80 años, pero también hemos escuchado que en la década del 60 teníamos desnutrición y en cambio ahora somos un país muy malnutrido y tenemos tasas de obesidad muy importantes junto con consumo de alcohol, también consumo de sal y otras características. Ahora, ¿qué tiene que ver con la parte social? Que el impacto que tienen estas enfermedades en aquellas partes de nuestra población más vulnerable es enorme. Ustedes escucharon durante la pandemia, para mucha sorpresa, que algunas autoridades de salud se sorprendieron cuando existía hacinamiento y que la pandemia partió originalmente en el sector oriente de Santiago y no hubo muchos problemas, pero hasta que se desplazó a la periferia empezamos a darnos cuenta que en realidad la vulnerabilidad social era muy importante y particularmente en estas enfermedades existe una correlación directa del impacto de ellas mientras más pobreza tenemos y también está íntimamente ligado al factor educacional. Ahora, ¿cuál es la misión como centro que tenemos? Es estudiar estas enfermedades, hacer gestión de lo que llamamos del talento, nuestros recursos avanzados. Tenemos la responsabilidad de formar a las generaciones futuras de investigadores, hacer investigación de frontera y tal vez lo que más distingue a los FONDAP de otras iniciativas, hacer política pública. De hecho, activamente hemos participado en la elaboración, por ejemplo, de la ley del cáncer, y para hacer frente a esta epidemia se requiere una mirada diferente a la tradicional médica. Normalmente, de hecho, existe un concepto muy interesante hoy día que se está comenzando a acuñar en algunos países de cambiarle el nombre a estas enfermedades. Las conocíamos como enfermedades crónicas no transmisibles para decir que en realidad no hay un agente infeccioso, y el nuevo nombre se denomina enfermedades crónicas social o culturalmente transmisibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente importa la genética, las características del individuo, sino su entorno. Por ejemplo, y de ahí donde es extremadamente relevante cuando escuchamos el mensaje dice, elige vivir sano. Las personas, muchas de ellas no tienen la capacidad de elegir. Por ejemplo, si a una persona que es obesa se le dice haga dieta, consuma alimentos que sean nutricionalmente óptimos, haga ejercicio, pero si una persona del entorno, por ejemplo, y ahí donde mis colegas de otros centros pueden tener una enorme importancia a su quehacer, es por ejemplo tener áreas verdes, diseñar las ciudades, tener una educación pública y salud pública de excelencia es claro en eso. Así que lo que quería un poco con esto, estas reflexiones, y lo otro que muchas veces nos puede preguntar, bueno, ¿estas enfermedades son propias de Chile? No, no son propias, son en general existen en todas partes del mundo, no hay país donde entre el 70-80% de sus ciudadanos mueren de esto, pero también tenemos que tener en cuenta los entornos donde se desarrolla. Por ejemplo, el cáncer que tenemos en el norte de Chile, por ejemplo, cáncer vinculado a la exposición solar, por ejemplo, contaminación con arsénico en las aguas, es distinto del cáncer que tenemos en Santiago o del que tenemos en el sur. Por lo tanto, no solamente nos interesa la salud de una forma tradicional, sino que enfrentada de una manera multidisciplinaria. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la mirada esta del cambio de las enfermedades no transmisibles, ¿cierto?, crónicas, a algo social, cultural y que también se va transmitiendo, ¿cierto? Pasemos al tema de desastres naturales. Rodrigo,
¿qué nos podrías contar del FONDAP de Sigiden y sus posibles vínculos con temas de cohesión social? Bien, Gracias. muchas gracias María Elena, muchas gracias María Luisa por la invitación al COES. Excelente oportunidad de poder intercambiar entre los centros, lo hemos estado haciendo también hace ya algunos meses, lo que es una excelente noticia me parece como Centro FONDAP. Bueno, lo primero que quería comentar desde el centro que estoy dirigiendo, está la Universidad Católica, la Universidad Santa María, la Católica del Norte y la Universidad Andrés Bello, pero también se han ido uniendo investigadores y creo que es algo común en todos los FONDAP de muchas otras universidades. Se ha hecho un verdadero ecosistema, un network de relaciones, etc. Primer punto que quería poner como referencia, como historia de la creación de este FONDAP en particular y del programa de áreas prioritarias, viene y nace de lo que fue el 27F, lo que fue el terremoto y tsunami de 2010, que produjo una cicatriz enorme a nivel de la sociedad de una generación completa, ¿verdad?, con un impacto en diversas dimensiones. De ahí la reflexión que se hace luego de ese desastre es a nivel de CONICYT. En esa época los consejos en CONICYT fue crear estas áreas prioritarias, definir áreas prioritarias que pudieran entonces embarcarse con una misión hacia la política pública, hacia poder entonces conectar mejor estos puentes de la academia, la investigación, con la toma de decisiones, con la sociedad en general, y me parece que fue una política visionaria en ese sentido. Ahora, me parece interesante el vínculo con el 27F, porque otra de las cosas que surgió en ese momento muy fuerte, si se acuerdan, hubo también saqueos, fueron minoritarios, no fue algo muy masivo, pero sí los hubo, sobre todo en Concepción. Hubo una falla sistémica del Estado en términos de la respuesta de emergencia, todo lo que estaba definido en términos de la respuesta que tenía que hacer el CHOA ONEMI falló, y eso en ese minuto se produce una crisis profunda asociada obviamente al evento, el terremoto, que dura 3-4 minutos, pero que desnuda en realidad un problema de confianza, un problema, una desconexión también entre las instituciones, entre las personas, y me parece que eso es algo que también se buscaba abordar desde la definición de estas áreas prioritarias. Generar confianza también entre los investigadores, de distintas disciplinas, que es un proceso difícil, igual como en todos lados. Ha sido un camino que ha sido muy enriquecedor porque hay que conversar entre ingenieros, sociólogos, antropólogos, geógrafos, etc. Y ese trabajo es un trabajo de confianza. Y desde ahí también confianza con las instituciones. Y creo que ahí la política pública apostó porque la academia pudiera jugar ese rol, pudiera ayudar en ese camino de poder restablecer confianza, vínculos, a través de la evidencia, a través de la investigación. Y en ese camino que comenzamos el año 2012, bueno, la primera prioridad, por supuesto, que nos habían encargado tenía que ver con el tsunami, mejorar la respuesta de tsunami, la alerta de tsunami específicamente. Y ahí se inicia un trabajo súper interesante con el CHOA, a través de también proyectos FONDEF, para trabajar entonces en colaboración internacional, para poder generar un sistema de alerta que pudiera mejorar la confianza de los chilenos y chilenas en ese sistema, en la respuesta que el país podía dar. Si se acuerdan ustedes antes, un terremoto que ocurría en Arica había que evacuar todo Chile. Todo Chile evacuado hasta los 30 metros. Y eso es un problema. Un problema porque va en contra de generar confianza, en validar el sistema, validar lo que está haciendo las autoridades. Y entonces ese trabajo se tradujo en poder entregarle al CHOA herramientas para poder decidir cuándo puede haber un tsunami y en qué zona específicamente, y poder sectorizar. Y la primera vez que entró en funcionamiento fue en el terremoto de Chiloé, de 2016, que probablemente ustedes no se acuerdan porque la alerta de tsunami fue solamente ahí. Entonces eso es algo que me parece a mí que cruza bastante a todos los FONDAP, especialmente al nuestro, en términos de poder contribuir de alguna manera, generar las confianzas desde el trabajo interdisciplinario, desde también la relación con las autoridades, y últimamente, algo muy importante también, es el trabajo también territorial, o ir a mirar el otro lado, no solamente el lado institucional, sino también el lado que viene más desde el mundo más local.
Creo que hacer esos cruces con la ciencia, con los investigadores, hablar de política también. Yo soy ingeniero, trabajo en mecánica de fluidos bastante. Acá estamos hablando de turbulencia. Turbulencia es un tema que he investigado, que he estudiado, pero nunca lo había visto o lo había puesto en términos sociales, y eso es gracias a este FONDAP, a los FONDAP en general, poder salir de ese marco y aplicar y pensar las cosas desde otro punto de vista. Y eso, y también quería cerrar esta primera vuelta también, ha sido bien interesante también que partimos muy enfocados en la ciencia de la Tierra, la ingeniería, pero al poco andar nos dimos cuenta que no todo se resuelve con tecnología. Y ahí entonces es importante la conexión con otras disciplinas, con otros saberes incluso, y hemos ido equilibrando hacia las ciencias sociales, hacia un trabajo, como les decía, más local, más desde abajo. Y creo que ahí está el secreto. No es fácil. Olvídense las discusiones que hemos podido tener internamente, pero creo que es el camino, y ese camino hay que seguir desarrollándolo y hay que persistir en él, y finalmente creo que ese ha sido un gran mérito del programa FONDAP. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante esa analogía de la turbulencia, ¿cierto?, de marina, en este caso, con turbulencia social y toda la conexión que ha sido extremadamente novedosa y productiva desde la ingeniería con las ciencias sociales y con las distintas instituciones, que implica la confianza, como decía Rodrigo. Bueno, ahora me gustaría ir con nuestro panelista que está conectado online, con Claudio Agostini, del Centro de Energías Renovables, para que desde la mirada de este centro nos expliques brevemente, entonces, Claudio, lo que hace el centro y su posible conexión con temas de cohesión social. Son 5 minutos. Son 5 minutos, me es más difícil hacerte señas. Ya, déjame poner voy a poner aquí en mi reloj para poder estar atento. Voy a poner una alarma. En todo caso, cuando tome el micrófono es que ya estamos en los tiempos. Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación, me parece una buena oportunidad de dialogar entre centros. Y al igual que Rodrigo, quisiera colgarme de las palabras de él para dos cosas. Uno, nosotros, al igual que lo que plantea Rodrigo, entre la primera etapa del FONDAP CERC y la segunda, incorporamos una institución más, se sumó la Católica. Entonces sumamos un grupo entero nuevo de investigadores, más 8 universidades, lo cual plantea desafío, digamos, ahora somos 7 en vez de 6, pero ha sido una tremenda experiencia de colaboración y que ha surgido interuniversidades gracias al FONDAP, y por lo menos mi experiencia es que no ocurría con tanta fluidez ni tan masivamente antes en mis áreas. Esa es una de las cosas que me parece como relevante de destacar de los FONDAP en general. Y lo otro es que se ha producido un espacio interdisciplinario, tal vez menos que el que planteaba Rodrigo, pero que ha ido creciendo. Cuando partimos eran fundamentalmente ingenieros, ya habíamos unos poquitos economistas, así que había algo de interdisciplina, el resto eran múltiples disciplinas dentro de la ingeniería. Y en esta segunda etapa del FONDAP se han incorporado sociólogos y se ha abierto y abogados también. Entonces, de verdad, yo creo que en un espacio de aprender a conversar entre disciplinas que el FONDAP ha generado, me parece destacable como genérico, más allá del tema en particular. Yendo ahora al tema particular de este FONDAP, es energía solar. Cuando partió el FONDAP, el desafío era bien distinto de lo que se ha convertido estos últimos años. La energía solar, hace 9 años atrás, era relativamente nueva, relativamente cara, planteaba desafíos técnicos, había muchas dudas de sus probabilidades de éxito y tenía muchas barreras a la entrada en distintas dimensiones. Algunas eran tecnológicas, otras eran regulatorias y otras eran de que a los incumbentes en el sector eléctrico que tenían otras tecnologías en las cuales habían invertido, obviamente no les era muy simpático que entraran nuevos competidores y que potencialmente en el futuro podían ser más baratos, más allá de ser más limpios, y que además había algunas barreras a la entrada.
Entonces la primera parte del FONDAP se enfocó mucho en eso, en cómo uno lograba eliminar esas barreras, cómo se aumentaba la penetración de la energía solar en Chile, qué potencial tenía más allá de generar solo electricidad, y qué espacios habían en distintas dimensiones de uso más allá de abaratar la tecnología. La tecnología y otras cosas que han ayudado mucho permitieron que hoy día ya sea bastante importante el rol que juega la energía solar, pero está todavía fundamentalmente concentrada en energía eléctrica y todavía presenta varios desafíos. ¿En qué estamos ahora? Lo que hemos estado los últimos 3, 4 años y que estamos mirando hacia el futuro. Estamos enfocados en 4 focos principales. Una es la integración masiva de la energía solar en el sistema eléctrico chileno. Y eso presenta varios desafíos, algunos que son más técnicos, de estabilidad del sistema, implica que salgan carboneras, o sea, tiene una parte climática bien importante. Estamos reemplazando energía limpia por energía actualmente sucia, y que además se ha transformado en más barata, o sea, más limpia y más barata y más segura. Tiene un desafío la energía solar, que es que produce solo durante el día y no durante la noche. Entonces, un tema importante en esa masividad requiere soluciones de almacenaje de energía solar para poder generar en la noche, pero puede ser complementaria a otra, y esa es una de las preguntas importantes. Entrada masiva de energía solar en Chile, y con múltiples usos. Y voy a hablar de eso en un minuto antes que se me acabe el tiempo. La segunda es qué rol puede jugar la energía solar en la minería. Hay muchas tecnologías mineras, no de electricidad, que pueden reemplazarse con energía solar y ser más limpias y más eficientes en su uso. Entonces también da una parte de una minería más verde. La tercera, y probablemente es la que más tiene que ver con este seminario, es qué potencial tiene la energía solar para dar solución en zonas aisladas, y en zonas donde a pequeña escala la energía solar puede autoabastecer a muchas zonas que están muy lejos de los principales centros de transmisión, y las redes es muy caro tirar una línea de transmisión para un lugar donde vive poquita gente, y hay soluciones residenciales, industriales, de negocio, y tenemos algunos pilotos y cosas que hemos hecho. Y la última es más técnica, que es de cuáles materiales usar para hacer las celdas solares, y cómo mejorar la tecnología que se va a usar. Esos son con los 4 focos en los que estamos. Se me acabó el tiempo, así que después en la segunda vuelta sigo, pero esos temas generales, y me gustaría así destacar como el impacto que tienen acercarse a la comunidad a través de minería más verde, a través de limpieza de aguas, desalinización de agua, y esto rol en pequeñas comunidades donde no hay energía. La energía solar puede ser una solución residencial para escuelas que hay ahí, e incluso para pequeñas pymes. Hay algunas experiencias con, ¿cómo se llama?, esquilado de alpacas en el norte. Paro ahí para no pasarme aún más. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Muy interesante esto de poder llegar a localidades aisladas y a lugares donde es difícil que llegue toda la tecnología, ¿cierto? Y que ustedes están ayudando en eso. Vamos a continuar con nuestro panelista del CRIAM, con Diego, para que nos explique y nos cuente en qué consiste este FONDAP y sus vínculos con temas de cohesión social. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy el portador de los saludos de la dirección del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Es el Centro de Recursos Hídricos, o CRIAM en corto. Es uno de los centros de excelencia que tiene como foco exclusivo los recursos hídricos, y también tiene una tremenda vocación territorial. Es de los pocos FONDAP también donde la institución principal es una institución de regiones, que es la Universidad de Concepción, que trabaja además junto con la Universidad de la Frontera, otra universidad regional, y la Universidad del Desarrollo. Nuestro foco está principalmente en los recursos hídricos, pensando en las personas, las comunidades, los ecosistemas y también
los sectores productivos, y para esto nos podríamos enfocar en 4 grandes objetivos que en un inicio todos partíamos principalmente con publicar, y ahora cada vez más tienen más importancia otros de los objetivos que voy a comentar. Lo primero tiene que ver con promover investigación de alto nivel, pero nosotros le hemos puesto un concepto paraguas que es el concepto de seguridad hídrica para las personas, para las comunidades y para los sectores productivos. Lo segundo tiene que ver con formar masa crítica a través de la formación de capital humano avanzado desde el pregrado hasta el nivel de postdoctorado. Lo tercero es esto, que es generar redes de colaboración y de cooperación con intereses comunes dentro de la academia, el sector público y el sector privado, y también contribuir a la política pública a través de la evidencia basada en la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que es la seguridad hídrica y dónde está la conexión con la cohesión social? Voy a leer, porque no me quiero equivocar en esto, es una definición de las Naciones Unidas del año 2013, que habla que el concepto de seguridad hídrica es la capacidad de una población para resguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas, de calidad aceptable, para el sustento, bienestar y desarrollo socioeconómico sostenible, para asegurar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con los recursos hídricos también, además de la preservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Yo creo que que es nuestro concepto clave, nuestra esencia. Todos nuestros investigadores trabajan a partir de este concepto de la seguridad hídrica, contribuyen a la cohesión social a partir de diferentes equipos multidisciplinarios. Una de las cosas interesantes del centro es que nuestros grupos de investigación fueron creados por diseño de manera multidisciplinaria. Entonces, en vez de juntar a todos los ingenieros en un lado para que se rieran de chistes fome, lo que hicimos fue juntar intereses. Eso significaba que si alguno de nosotros estaba interesado, por ejemplo, en mejorar la eficiencia, habían biólogos, físicos, economistas, abogados, gente de las ciencias sociales con un interés común, más allá de las condiciones disciplinarias. Por lo tanto, el resguardo o la contribución del centro a la cohesión social viene por esta aplicación amplia del concepto de seguridad hídrica, considerando principalmente cuáles son las condiciones actuales, ¿no es cierto? Todos estamos viviendo en esta condición de sequía, en una condición en algunos casos de una escasez permanente, de un uso intensivo de los recursos hídricos que claramente, debido a este concepto de seguridad hídrica, tiene una conexión no solamente entre personas, sino que también con el medio ambiente y los sectores productivos, lo que nuevamente favorece el buen vivir y mantener una buena vecindad. Dentro del elemento un poco más disciplinares tenemos claramente las condiciones de sequía y escasez, nuevas fuentes de agua, nuevas formas de utilización eficiente de los recursos hídricos, pero también valga señalar que los recursos hídricos estamos desde las ciencias de la tierra, que es donde viene la hidrología, y también en ese sentido tenemos, digamos, un origen común con Rodrigo, ¿no es cierto? Se habla principalmente de la cantidad de agua como uno de los principales elementos. Sin embargo, hay otras 3 dimensiones que son importantes, que son la calidad. O sea, puedo tener agua en cantidad suficiente, pero no de la calidad adecuada. La disponibilidad, eso quiere decir la capacidad que vamos a tener de proveerla en un determinado lugar y en un determinado momento. Y también la oportunidad. Eso quiere decir tener el agua disponible, de buena calidad y en las cantidades adecuadas cuando es necesario. No antes y ojalá no después, porque eso implica además un uso racional. Creo entonces de que el Centro de Recursos Hídricos tiene una conexión no solamente con la cohesión social, sino que también una interesante conexión con los otros FONDAP. Y no quisiera terminar sin decir que me quedé un poco asustado porque conté que había más de uno de los grupos que habla del profesor Lavandero, así que aumentan las probabilidades de varias cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Qué interesante el concepto que dijiste de buena vecindad, que abarca el tema de los recursos hídricos con los otros ámbitos y las otras áreas. Y quise dejar para el final a María Luisa,
dado que es el FONDAP que organiza este conversatorio y que la temática es de cohesión social. Así que muy interesante que nos cuentes en qué consiste el Centro FONDAP que tú diriges. Bueno, muchas gracias, María Elena. Antes que nada quería agradecer a mis colegas por haber aceptado esta invitación. También comentar, al igual que hizo Rodrigo, que afortunadamente, un poco tarde, pero finalmente nos reunimos todos los directores y directoras de Centro FONDAP para discutir, reflexionar acerca de temáticas en común, cuestiones que estamos enfrentando no solo como Centro FONDAP, sino también en términos de lo que está ocurriendo a nivel país. Y esta iniciativa tiene que ver con ese interés de colaborar, de cooperar, y les agradezco enormemente que hayan aceptado venir a conversar con nosotros sobre un tema que evidentemente nos trasciende a cada uno de los centros, a pesar de que nuestro centro se dedique específicamente a la cohesión social. También agradecer a María Elena por acceder a estar con nosotros en esta tarde y también por toda la historia que tiene ella con los centros FONDAP, que los conoce de muy de cerca y que también ha sido un gran apoyo a lo largo del tiempo respecto de nuestro centro y nuestro programa. Yo quería partir comentando que el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social es uno de los pocos centros de Centro FONDAP orientado a las ciencias sociales, ¿ya? Y me da mucho gusto escuchar a mis colegas poniendo el tema de las ciencias sociales, digamos, desde las áreas que cada uno de estos centros también aborda. En el caso de nosotros, las ciencias sociales, por supuesto, sabemos que han tenido un desarrollo un poco diferente al que han tenido otras áreas del conocimiento y que por distintos procesos políticos, económicos, sociales, también han tenido que enfrentar trayectorias diversas, digamos, en el país. Entonces, el haber hecho concursos, convocatorias especialmente orientadas a nuestras disciplinas fue un aporte histórico en el desarrollo del conocimiento en nuestras áreas, ¿ya? Y eso es fundamental señalarlo. Somos ahora varios centros que estamos mirando áreas prioritarias que lo hacemos desde la mirada interdisciplinar de las ciencias sociales, pero esto definitivamente ha sido un antes y un después para el desarrollo de nuestras disciplinas. Entonces quería señalar aquello porque esto ha sido muy importante, pero también tiene cierta fragilidad, ¿sí? Porque estamos desarrollando nuestro trabajo en investigación, pero también en formación de carreras académicas, la llamada formación de capital humano, ¿verdad? Pero que realmente detrás de eso hay colegas, hombres y mujeres que están dedicándose al estudio de cada una de nuestras áreas prioritarias y que, por cierto, en las disciplinas de las ciencias sociales también es un aporte muy único, pero también, como decía, tiene ciertos grados de fragilidad que también podemos hablarlos más adelante. Eso en primer lugar. Nosotros también, un poco a la luz de lo que dice Rodrigo, nosotros, si bien nuestra convocatoria no parte de un hito, de un evento, sí parte en relación con un proceso que se veía, estaba siendo más visible en el país, que tenía que ver con, nosotros somos de la convocatoria del año 2013, nosotros nos adjudicamos el centro a fines del 2013, comenzando más fuertemente en 2014, y en ese momento la convocatoria fue sobre conflicto y convivencia social en Chile, y la convocatoria básicamente tenía que ver con un diagnóstico de ese momento que decía algo así como Chile ha logrado, ¿verdad?, superar ciertos problemas que tienen que ver con la reducción de la pobreza, tiene ciertos, digamos, mejoras en términos de su bienestar, pero así y todo aparecen diversas formas de manifestación de conflictos, ¿verdad?, que cobran cada vez más relevancia. Ese es un poco el llamado que se nos hizo, ¿sí? Y en ese llamado, por supuesto, nos reunimos un grupo de personas de distintas universidades y tuvimos una conversación
que más que ser una conversación estrictamente académica, yo diría, sino que más bien tuvo que ver con intereses comunes de también responder a una pregunta o un diagnóstico que podíamos compartir o no, o que teníamos también visiones críticas sobre ese retrato que se estaba haciendo sobre la movilización social, sobre el conflicto social en Chile, que en ese momento estaba bastante como cristalizado en el movimiento estudiantil sobre todo. Y la verdad es que en ese momento buena parte de nuestras inquietudes tuvo que ver con abrir nuestra discusión compleja, amplia, interdisciplinar sobre las diversas formas de desigualdad en Chile y la relación que estas tienen y tenían con estas manifestaciones diversas de conflicto social. Por un lado, en el ámbito de la educación, ¿verdad? Pero también aparecían ya manifestaciones que tenían que ver con lo territorial, con lo ambiental, ¿verdad? Y que después, por supuesto, sabemos, se fueron manifestando en otras esferas, como también en el tema de género, y bueno, y ahora tenemos también, por supuesto, hemos visto en los últimos 2 años, todo lo que se refiere al proceso constituyente. Entonces, fue una instancia en donde nos convocó esa pregunta sobre cómo había cambiado Chile durante la transición a la democracia, durante estos años de democracia, pero también cuáles eran las deudas de esa transición, de ese cambio, ¿verdad?, en el país, y qué relación tenía esto con estas nuevas formas de conflicto que estaban apareciendo en el país. Entonces nos llamó, por supuesto, a interrogarnos de forma interdisciplinar, y el centro parte efectivamente con 4 líneas que representaban un poco estas distintas áreas del conocimiento, pero a poco andar nos dimos cuenta que era fundamental tener visiones transversales, y por ello fuimos levantando agendas que apuntaban a temas que debían ser mirados de forma más compleja, como por ejemplo el tema de la acumulación de recursos, de riqueza, el tema de las élites, el tema de género, el tema de migración y ahora por supuesto el proceso constituyente. Entonces, yo quería simplemente contar aquello y contarles que en esta ocasión nosotros estamos en esta conferencia sobre cohesión social porque el tópico de cohesión social ha sido algo que a nosotros como centro nos ha obligado a pensar de forma bastante crítica, ¿sí?, respecto de lo que nosotros también estamos haciendo para aportar a esta llamada cohesión social, sacándola un poco de una lógica que habitualmente ha sido más tradicional en las ciencias sociales, que apunta a una mirada bastante normativa, ¿ya? Una mirada normativa me refiero a que se espera que la gente adhiera a ciertas normas, ¿verdad?, que nos van a dar cierta forma de, digamos, de convivencia, ¿verdad?, de articulación. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente mis colegas acá en cada una de sus áreas saben mucho de las dificultades que esto implica, ¿verdad? En algunas reuniones incluso me han dicho cosas tan interesantes como cómo estudiar los conflictos de acuerdo a las mismas áreas de las áreas prioritarias, ¿verdad? Saben mucho de conflictos que ocurren en distintas esferas. Entonces, el desafío de pensar la cohesión social, ¿verdad?, es un desafío que tiene que dejar de depositarlo en una mirada normativa de adhesión a ciertos valores, normas, y más bien abrir la pregunta sobre cómo generamos las condiciones para este vínculo social, que tiene que también ser reconfigurado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Aprovecho que te tomes unos minutos también para que nos contestes y nos cuentes cómo, ya que lo estuviste desarrollando en tu presentación, cómo el tema de las áreas prioritarias puede ser clave para enfrentar desafíos de política pública. Entonces ahí sí, para continuar contigo, y después le voy a dar la palabra a los otros panelistas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, como decían mis colegas previamente, el programa FONDAP nos llama a desarrollar investigación de excelencia, ¿sí?, pero nos llama a desarrollar investigación que tenga cierta incidencia más allá de la esfera académica, ¿ya? Y yo diría que crecientemente
ese mandato ha sido cada vez más relevante en nuestro quehacer. En el caso de nuestro centro, nosotros hemos desarrollado, ¿verdad?, diversos tipos de iniciativas, pero a medida que hemos ido madurando como centro, cosa que hay que decirlo, uno madura con el tiempo y se da cuenta lo que es un centro, que nos dijeron hace años atrás, que en algún momento uno se da cuenta que ya empieza a ser un centro, y eso solamente hay que recorrerlo, es un camino que hay que recorrer, pero con ese camino que al menos desde COES hemos recorrido, ya en nuestra segunda etapa desarrollamos la unidad que lidera Paula Luengo y Luis Valenzuela, que es la unidad de evidencia, conexión e incidencia, ESI, y es la unidad que justamente intenta conducir la forma en que nuestra investigación académica tiene un cierto impacto en al menos estas tres escalas de las cuales también mis colegas hablaban, ¿verdad? A nivel macro, ¿verdad?, de las políticas públicas, de la discusión de política pública con los actores que toman decisiones, ¿verdad?, actores donde también hay que incidir respecto de la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Después, una escala que tiene que ver con lo territorial, que decía también Rodrigo, que es cómo incidir a nivel de unidades administrativas que tienen lógicas particulares, municipios, territorios, ¿verdad?, barrios, regiones, lo cual también nos hace salir de nuestra tendencia un poco más de concentrar, ¿verdad?, nuestra reflexión, sobre todo la gente que estamos situados en Santiago, y también una reflexión a nivel más micro, que tiene que ver con esta relación con los actores sociales, las organizaciones, y especialmente en estos tiempos. Y aquello, por supuesto, tiene un valor enorme, pero requiere justamente que aprendamos, ¿verdad?, como colectivamente a desarrollar ese tipo de trabajo y a entender a combinar todas las prioridades que muchas veces le damos a nuestra investigación con este otro tipo de ejercicio. Y para nosotros simplemente señalar que nosotros hemos tenido, al menos desde nuestra experiencia, hemos tenido yo diría una capacidad de tener cierta incidencia a nivel de política pública, ¿verdad?, a través de la participación de distintos colegas en diferentes comisiones, por ejemplo, ¿verdad?, en temas de política pública, en temas de construir instrumentos de política pública para medir, para tomar decisiones sobre el financiamiento. Eso quizás también tiene que ver con la trayectoria de más individuales, y hay que aprender a ver cómo como centro tenemos ese tipo de incidencia, y eso creo que es un desafío para todos los centros. Pero desde luego es cómo tener una relación más permanente, cotidiana, con estas otras escalas al menos, las que decía, las que tienen que ver con territorios y las que tienen que ver también con actores. Y eso, por supuesto, lo hemos hablado mucho a la luz de lo que viene con la Convención Constitucional, lo que está pasando, cómo vamos a promover ese diálogo activo con estos actores. Muchas gracias, María Luisa. Súper interesante los aportes que puede hacer el COES y que está haciendo. Me gustaría, si Rodrigo nos puede reseñar brevemente los aportes que han podido realizar desde SIGIDEN en temas de políticas públicas en el ámbito del centro. Gracias. Bien, bueno, ya en la primera pasada ya les había comentado un trabajo inicial y fue bien intenso, la verdad, en torno al trabajo del sistema de alerta de tsunami, trabajo interinstitucional, etcétera, que fue muy, y sigue, de hecho continúa, porque hay un trabajo que se mantiene en colaboración para mantener la parte científica y técnica al día. Ese es un tema importante. Lo otro, que ha sido una experiencia totalmente nueva para muchos de nosotras investigadores, ha sido liderado por Carolina Martínez, quien es de Geografía UCE, y que surge a partir de un trabajo territorial en la costa, donde se identifican problemas de erosión costera, problemas de desigualdad también, anhelos también de personas que viven en esa zona, sobre todo en la zona central, y ahí convergen entonces un poco la evidencia científica del trabajo en torno a qué estaba pasando con la erosión, con la energía del oleaje, con la planificación urbana, con toda esta ocupación totalmente desregulada o regulada
de la costa, con humedales, etcétera, y ahí surge entonces una conjunción entre el trabajo científico y la evidencia científica, las preocupaciones también de las personas que estaban en ese espacio, en ese entorno, y se arma una suerte de alianza, no sé cómo llamarlo, decidimos crear lo que llamamos un observatorio de la costa, que no tiene en realidad personalidad jurídica ni nada, pero permite juntar estos mundos, generar una plataforma, y de ahí entonces empiezan a crecer este interés y esta conjunción de evidencia, de diálogo, de personas, y se acercan los políticos. Se acercan los políticos a ese espacio, empezamos a tener diputados, tuvimos por primera vez en la historia un seminario con 6 senadores, en una bancada prácticamente, porque el tema había aprendido y aprendió desde abajo. Eso fue muy interesante. Entonces hoy día ese trabajo está en el desarrollo de un anteproyecto de ley, que está patrocinado por algunos senadores, y porque hay una necesidad, es una necesidad, un anhelo, se requiere mejorar la planificación urbana, la ocupación del territorio, en relación a los cauces naturales, a la costa en particular, pero no solamente la costa, y eso se ha ido entonces, una experiencia yo creo inédita. Nunca yo me imaginé que podía participar en algo así. Me parece que eso es algo súper interesante también del programa FONDAP, que el hecho de que podamos participar en esas discusiones, elaboración de leyes, no todo el mundo está disponible para eso, es un trabajo bien, se necesitan equipos especializados, creo que nosotros no hemos tenido, no tenemos ese músculo tan fuerte todavía, pero sí es interesante ver cómo ese trabajo académico, científico, cuando se conecta con esas necesidades, se puede traducir en una ley, se puede traducir en cambios normativos, en una serie de cosas que, de nuevo, vuelvo a esta idea de finalmente ir mejorando la calidad de vida y la confianza, que creo que es parte de lo que también nosotros como académicos estamos llamados a hacer. Y termino solamente con un poco con la proyección de los FONDAP, que creo que estas áreas prioritarias nos agotan en 5, 10, 15 años, o sea, podremos seguir. Lo que va a pasar, lo que debería pasar es que nos conectemos cada vez más. Vamos a empezar a cruzar en los distintos temas, y eso yo creo que solo deberíamos aprovecharlo cada vez más. Hoy día estamos hablando de riesgos sistémicos, hoy día ya salimos de los desastres naturales, sabemos que los desastres no son naturales, y lo que estamos investigando y el marco conceptual que hemos desarrollado se puede aplicar para muchos otros tipos, no solamente para los terremotos, los tsunamis o los aluviones, para el COVID, no sé, para una serie de crisis que pueden ser desencadenadas y que en un momento nos pegan, pero hay una serie de otros elementos que pueden ir conectándose, y creo que ese es el destino que deberían tener los FONDAP. Muchas gracias, Rodrigo. Qué interesante cómo esto va abriendo la mente, va abriendo posibilidades de cambiar los rumbos y hacer los aportes que corresponden desde la ciencia a la sociedad. Muy, muy importante. Quisiera pasar con nuestro panelista online, con Claudio Agostini. Algo nos mencionó, así es que a ver ahora si puede terminar la idea, Claudio, que estaba presentando. Muchas gracias. Sí, gracias. O sea, en general, yo creo que los FONDAP han construido masa crítica en temas en los cuales había muchos investigadores muy aislados en distintas universidades, somos un país chico, y yo creo que esa es la primera contribución, generar masa crítica, establecer confianza entre instituciones y entre investigadores. Hay mil prejuicios entre disciplinas, entre instituciones y todo, y yo creo que estos centros han logrado efectivamente, como decía María Luisa, en algún momento constituirse en un centro, donde uno pertenece al centro y hay confianza independiente de la institución, de la disciplina, y hay la capacidad de libremente tratar de responder preguntas en conjunto y con distintas miradas. Varias líneas en las cuales hemos estado involucrados, si quieren un segundo por una un poquito más técnica, pero que ha tenido efectos importantes. Los estudios en los que se basó el Ministerio de Energía para algunas políticas públicas se generaron en el centro FONDAP. Una es la interconexión entre el SIC y el SIN, cuando se decidió interconectar el sistema interconectado central con el del norte. Había muchas dudas si se podía, si convenía, si tenía sentido. Hoy día ya está interconectado, los estudios de respaldo se hicieron de acá
Eso le da mayor seguridad y flexibilidad al sistema eléctrico en todo Chile y gran parte del origen es FONDAP. El segundo, que tiene que ver con las barreras a la entrada, que yo les mencioné al principio, el esquema de licitaciones de energía en Chile tenía un diseño que impedía la entrada de energía solar porque uno estaba obligado a generar 24 horas. Y se diseñó un sistema de licitaciones distinto, de nuevo, con propuestas que se discutieron del FONDAP. Uno agradece también la apertura del Ministerio de Energía para escuchar a la academia y también desde la academia para ser capaz de tratar de solucionar problemas prácticos que van más allá de un paper muchas veces. Y ese nuevo esquema de licitación es el que permitió la entrada fuerte de la energía solar y que los precios hayan caído 20 o 30% en las últimas 3, 4 licitaciones. Y por último me concentro más en lo que mencioné antes, una línea de investigación bonita y donde nos hemos involucrado con gobiernos regionales, a partir de lo que mencionaba María Luisa y Rodrigo, ha sido esta de tratar de buscar soluciones locales de energía solar, en particular en el norte, donde el recurso solar es abundante, y hay varias zonas que están relativamente lejos de las líneas de transmisión principales y no tienen muchos habitantes. Entonces, construir una extensión de la línea de transmisión por muchos kilómetros, con una inversión alta para un grupo de hogares relativamente chico en número, uno puede discutir esto, pero no es socialmente difícil de justificar desde el punto de vista de rentabilidad social como recursos del Estado. Y lo que se ha hecho es, por un lado, diseñar un sistema de energía solar local, interconectado adentro de la comunidad, donde se interconectan varias casas, una escuela, algunos pequeños talleres. Se les enseñó a mantenerlo, se produjo un soporte de la misma comunidad, de mantener las placas solares, de saber administrarlas, apoyo de los gobiernos regionales y también de algunas comunas, en los lugares en que esto lo hicimos. Hay 3, 4 pilotos importantes, y el impacto ha sido bonito en varias dimensiones. Una, a propósito más de cohesión social, de generar confianzas en la tecnología, de que la solución se construya desde la comunidad, que sean soluciones que satisfacen necesidades que la comunidad tiene, no un grupo de personas de un centro FONDAP de Santiago que llegan y le enchufan no sé cuántas plantas y así funciona. Y ese fue un ejercicio que ayuda a generar políticas públicas de una forma distinta, donde la academia provee insumos, distintas miradas, y que ha sido exitosa. O sea, hoy día hay escuelas que funcionan con energía solar, hay varios de estos talleres chicos, muchos son de esquilados de animales, alpacas y vicuñas en el norte, telares, que no son de alta demanda en energía, pero que con un motor a diésel chico es caro, es sucio, y esto ha sido una solución mejor. Y de eso creemos que se puede extender a una política pública más general a partir de esta experiencia. Los gobiernos locales lo han tomado y hemos logrado también que algunas de las empresas mineras en el norte que tratan de focalizar sus ayudas a integrarse mejor en la comunidad hayan tomado esto como una opción. En vez de, voy a caricaturizar un poco, solamente financiarle la camiseta del equipo de fútbol, ya estoy haciendo alguna contribución social. Estoy extremando el punto, pero yo creo que ha sido una buena experiencia, una política pública más local, es mucho más específica al norte y de una solución que es mejor en muchas dimensiones, incluso económica, que construir una línea de transmisión cara y de inversión alta. Y por último, que a partir de esa experiencia se ha ido extendiendo a buscar soluciones de agua en el norte. En la medida que la escasez, aquí hay otros que saben más que yo de esto, digamos, pero en la medida que la escasez hídrica y el cambio climático ha ido golpeando algunas comunidades más, la posibilidad de desalar agua, no solo del mar, sino que algunos de ríos que pasan por salares en el norte, puede ser una opción. Y hay tecnología solar que permite hacerlo. No siempre es agua potable, pero es agua que permite ducharse, permite otras cosas, algunos pequeños procesos industriales también para talleres y pymes. Y también ahí se empezó un proyecto hace 2, 3 años con el gobierno regional de Tarapacá, que puso fondos más los que puso el FONDAP, y que también creo que eso es algo
vale la pena, de la experiencia de los FONDAP, ser capaz de atraer fondos que repliquen y multipliquen el impacto de los FONDAP, en este caso en agua. Paro ahí de nuevo para no tomarme la palabra. Envergadura. Quisiera ir muy brevemente a las 5 líneas de investigación que tienen mucha relación con lo que hemos estado conversando con los colegas. Lo primero tiene que ver con el uso eficiente del agua en la agricultura y la minería. Hay varias cosas muy interesantes, como por ejemplo el uso de agua salina o incluso agua de mar directamente dentro de los procesos mineros, pero también cómo pasamos desde el diagnóstico a la acción en términos de mejor uso de agua en la agricultura y nuevas formas de hacer agricultura. Nuevas fuentes de agua, y aparece la desalación, ¿no es cierto? Y ahí aparece una ventaja de este diseño multidisciplinario de los grupos. Entonces partimos con un análisis muy fundamental respecto a los procesos de desalación hasta llegar a evaluaciones complejas de política pública o de propuesta de política pública. De hecho, la constituyente Amaya Alves, la doctora Amaya Alves, fue la que lideró, por ejemplo, cómo llevar todos estos elementos relacionados con la técnica de desalación a opciones de política pública y cuáles son las encrucijadas, tanto técnicas como normativas y como de uso que tienen este tipo de tecnología. Luego hablamos de disponibilidad y calidad de agua para la agricultura y la minería en términos de cambio climático, que yo creo que también es uno de los elementos más transversales. Hay un elemento súper importante también en términos de evaluación y propuestas de nuevas técnicas de tratamiento de agua, que tiene que ver mucho con salud, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con estos elementos de buen vivir. No solamente tiene que ver con el agua que está corriendo, sino que también con la calidad del agua que estamos consumiendo. Y una línea que creo que es la que se ajusta mucho más dentro de lo que hemos estado discutiendo, que le hemos llamado gobernanza del agua, servicio ecosistémico y sostenibilidad, donde nuevamente es un grupo muy disciplinar. Hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, del profesor José Luis Arumí, en trabajos directos con comunidades, la profesora Amaya Alves, el profesor Alex Godoy, en otro tipo de niveles. Por lo tanto, tenemos una influencia no solamente territorial. Yo creo que equivale mucho el elemento que comentaba Rodrigo de que, bueno, uno tiene que accionar sobre el territorio, pero también con alguna especie de alcance global. Creo que esta intención de que los FONDAP tengan una salida de política pública destaca dos cosas. Lo primero, que para llegar a las condiciones de incidencia y de propuestas de evidencia, los centros necesitan un camino largo que recorrer hacia la madurez. Y eso es un elemento de largo aliento que vale la pena se continúe por muchos años más. Lo segundo, creo que releva la importancia de otro tipo de productos académicos más allá del manuscrito en revistas especializadas y el H-Index y todo lo demás, puesto que incluso los podcasts o las entrevistas o las conferencias de divulgación en algunos casos son tanto más importantes en términos de impacto hacia la sociedad o de que aparezca un determinado concepto en un determinado legislador o en una determinada autoridad que el artículo. Y eso creo que releva muchísimo del trabajo que se realiza dentro de los FONDAP. Solamente quisiera dar dos ejemplos. Hace 6 años atrás publicamos la primera geografía de los conflictos del agua en Chile. Nos juntamos ingenieros, físicos, biólogos, abogados, y nos demoramos solamente 1 año en definir lo que era un conflicto. Y después otro año en desarrollar las técnicas y solamente 3 meses en publicarlo. Entonces, es muy interesante el proceso que hay detrás y cómo este proceso es súper enriquecedor, pero en términos de métrica, lo que cuentan fueron solamente esos 3 meses.
Y por último quisiera decir de que a partir de esta enriquecedora conversación, quizás podríamos pensar en un metafondap, en cómo consolidar y sintetizar todo este conocimiento transversal en términos de algunos temas que nos permitiría avanzar e incidir más. Nosotros tenemos la suerte de tener una constituyente parte de nuestro centro, pero deberían haber también formas más institucionales de incidencia. Perfecto, interesante metafondap. Ya lo están haciendo ustedes, en todo caso, con las reuniones que se han organizado entre los centros este año. Sergio, a ver si nos cuentas un poco más desde el ACDIS, por favor. Me encantó la idea de Supercentro, así que nos inscribimos al tiro, Diego. Bueno, ¿qué se está haciendo? Si hay algo que le preocupa a cualquier persona es cuando no tiene salud. Yo creo que eso te cambia las prioridades de la vida. Tú dices, en realidad de aquí para adelante voy a hacer un cambio en mi vida porque no da lo mismo. Y eso nos plantea, cuando no tenemos salud, de cómo enfrentarlo. La pregunta, ¿hay algún país que tenga resuelto cómo enfrentar la salud? Por lo menos hasta la fecha no conozco ninguno. Hay insatisfacción. Hoy día decimos la medicina es cara. Y lamentablemente le hablaba yo que son enfermedades incurables. Y aquí mis colegas economistas me podrán ayudar. De 100 pesos que se invierten, prácticamente, si es que no me equivoco, con 90 se hacen para tratar algo que no tiene cura. Y deberíamos cambiar el énfasis en lo que llamamos prevenir. Y eso es algo que prácticamente en muy pocos países del mundo que tengan que hacer ese switch. ¿Y cómo tenemos que prevenir? Bueno, conocer primero cómo se desarrollan estas enfermedades, qué tienen de particular. Y les quiero contar que gracias al grupo de Caterina Ferrecho en la Universidad Católica, nosotros tenemos un mapa de Chile que es como un semáforo. Hay zonas que son rojas, verde o amarilla, y tenemos identificado en la región del Maule, es una de las regiones en que tener cáncer, tener enfermedad cardiovascular, tener obesidad es como el número 1, y particularmente la ciudad de Molina. Entonces nos hemos decidido, obviamente de acuerdo con los habitantes de Molina, averiguar por qué ellos son una de las 5 comunas que en Chile tienen más cáncer, más enfermedad cardiovascular. ¿Hay algo genético? ¿Hay algo ambiental? ¿Algo que consuman en los alimentos? No lo sabemos, así que con Caterina y todo el centro nos colocamos detrás de esta iniciativa para poder descubrir qué nos hace en particular. Ustedes han escuchado muchos tipos de cáncer, pero les puedo decir que tenemos un cáncer que es número 1 en el mundo, es el cáncer de vesícula biliar. Y esto se da de cada 10 personas, 8 son mujeres. Entonces la pregunta, ¿por qué somos el país número 1 del mundo en cáncer de vesícula biliar? ¿Por qué se dan más las mujeres? ¿Hay algo en particular genético? ¿Hay algo en el consumo de los alimentos, en el medio? No lo sabemos. Y de hecho, una vez me tocó ir a Estados Unidos, conocí en Harvard a un chileno que es patólogo, me dice, mira, yo llevo 30 años acá y solamente he visto un cáncer de vesícula biliar, era una mujer y era chilena. Entonces, es un problema que nadie más lo va a resolver si no lo hacemos nosotros. Entonces, en eso estamos enfrentados. ¿Y qué tipo de ciencia tenemos que hacer? Porque varias veces acá existe la discusión aplicada, básica, es decir, tenemos que hacer ciencia por misión, por indagación. La respuesta es fácil, todas con excelencia, porque si yo a la audiencia le preguntara, en el año 1993, nosotros financiamos un proyecto Fondesit de PCR. Le puedo apostar que ninguno de ustedes se ha dado un peso por el PCR. Yo les he dicho, mira, es un juguete de un investigador. Y hoy día, ya que estamos hablando de turbulencia, si no hubiésemos desarrollado en Chile el año 93 haber financiado un proyecto Fondesit, tengan la seguridad
que no hubiésemos tenido la respuesta que hemos hecho. Por lo tanto, el sistema que hemos construido de ciencia en Chile ha sido laborioso, no hay atajos y todo se necesita. No pudiéramos hoy día enfrentar la vacuna, la gente cree que las vacunas que estamos usando se inventaron un año atrás. Las vacunas, estas nuevas que son de mRNA, la tecnología se desarrolló hace 20 años. Pero hoy día, dada la necesidad de turbulencia, hemos tenido que entender. ¿Y por qué también lo que estamos haciendo en Molina es tan importante? Ya que estamos hablando de turbulencia, creo que el COVID lo ha demostrado, no es solamente un problema sanitario, es un problema económico-social. No entendemos por qué algunas personas hacen un COVID grave, pero sabemos que son normalmente obesas, diabéticas e hipertensas. Y el Ministerio de Salud nos solicitó, dado que estamos haciendo este estudio en Molina, de que Molina fuera declarado un centro centinela para averiguar la relación que existe entre el COVID y las enfermedades crónicas. Así que bueno, la tarea es enorme. Creo que los centros tienen la particularidad que hacemos algo por misión, pero no podemos descuidar la otra ciencia. Así que creo que lo importante es hacer ciencia buena. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Tenemos unos minutitos, no sé cómo está organizado, 5 minutos para preguntas. Si es que hay alguna pregunta del público, tendrían que hacerla a viva voz, me imagino. Juan Carlos. Te van a traer un micrófono porque si no la gente que está conectada no escucha. Así que gracias. Quizás presentarte, Juan Carlos, para que... Yo soy director del programa FONDAP CDEU, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, parte de la misma corte, uno de los centros que se han presentado hoy día. Y mi pregunta tiene que ver cuál es la experiencia de ustedes respecto de ocasiones o temas en los cuales uno levanta una preocupación que tiene una connotación más política. Si uno quiere contribuir a una política pública, el tema es súper sensible. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, los que han tenido, de manejar propuestas que uno pudiese decir que en realidad esto tiene o lo abraza una corriente política y se transforma en un tema que uno lo promueve como una propuesta eficiente y efectiva en un gobierno, viene el próximo gobierno y dice, bueno, en realidad no queremos continuar con esto? Y si han tenido experiencias de ese tipo y cuáles precauciones que nosotros deberíamos tener para que nuestra agenda transforme en una agenda de Estado, una agenda que trasciende los pueblos, porque si han tenido experiencias y quieren contar. ¿Quién quiere contestar, por supuesto? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido esa experiencia. En términos de recurso hídrico está el Código de Agua, que siempre termina siendo un elemento. Ahora, no voy a responder directamente, pero sí diría que una de las ventajas que tiene una mayor incidencia con el sector político es que a veces uno tiende a mostrar mucho la evidencia, a decir que la evidencia es esta y que por lo tanto la política pública o las condiciones deberían ser esta o aquella. Pero también hay un poco de experiencia dentro de los grupos en que esa conversación también permite que emerjan preguntas, y a veces esa nueva pregunta o preocupación que emerge es tanto más importante que la evidencia que uno podría estar entregando. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere...? ¿Sí? Es complejo, ¿verdad?, lo que tú mencionas, porque hay muchas veces grupos de interés y por eso creo que el programa FONDAP tiene que tener una independencia de cualquier grupo. En el área de salud fácilmente podría ser capturado. Tú has visto toda la polémica que ha habido con el COVID.
si las vacunas son buenas, malas, si se están experimentando en Chile o no, si acaso tienen el chip, cualquier cantidad, y la gente requiere certezas. Y yo creo que la gracia que tienen hoy día, más que nunca en tiempos de turbulencia y de transformación, la gente quiere certezas. Y creo que los centros tienen la capacidad de transmitir a cualquier grupo esa certeza, pero también creo que a su vez los científicos tenemos que ser muy responsables. Creo que es una responsabilidad doble, porque somos dueños de una verdad relativa ahora. No sabemos si esa verdad puede cambiar bastante. Yo siempre, cuando hago una presentación del COVID, digo esto es un iceberg. Lo que conocemos es esto, y lo que está abajo todavía no sabemos. Y ustedes han visto, sobre todo en la parte del COVID, que han dicho, mira, las cuarentenas ahora, otros que no, este país lo ha hecho de esta manera, pero ustedes se dan cuenta que ningún país hasta el momento tiene la solución. Y por eso se requiere, de ese punto de vista, que el conocimiento científico no sea capturado por ningún grupo. Gracias. También quería de la pregunta, el comentario de Juan Carlos. Yo creo que en el caso de nosotros, por el hecho de trabajar temas tan sensibles, sobre todo en el último periodo en Chile, evidentemente hemos estado bastante expuestos a debatir interna y externamente respecto al rol que podemos jugar. Y en parte, yo te diría, es una discusión permanente, pero creo que tiene mucho que ver con cuidar la legitimidad que como centro uno puede haber ganado, ¿ya? Y nosotros en particular, aquello también es parte del aprendizaje, la madurez de saber cuál es el aporte o los aportes que uno está haciendo, el rol que está jugando y la legitimidad que tiene desde un entorno, digamos, con el que interactúa. Y legitimidad no solo tiene que ver con la calidad de los datos, sino que también en cómo se transmite, cómo se instalan discusiones, cómo se permite una discusión plural, ¿verdad? Y cómo el centro también puede hablar con distintos actores. Eso, por supuesto, tiene tensiones, por supuesto, porque justamente en este periodo, evidentemente, hablar con distintos actores también puede generar turbulencias internas, ¿verdad? Pero creo que es parte de la madurez que tenemos que desarrollar como centros. Yo diría que eso es una cuestión que es bueno que lo conversemos, porque evidentemente nos pasan turbulencias externas, turbulencias internas. Somos centros que tenemos muchas cosas que aportar, tenemos que pensar en cuál es nuestro entorno, ¿verdad? Nuestra legitimidad, cómo lo estamos logrando, cómo protegemos también ese capital. Y yo diría que respecto del Estado, esa es una gran discusión. Cómo mantener una relación más permanente con el Estado en toda su escala, ¿verdad? Tratando de superar un poco esta visión como más del sector político que pueda estar en ese momento, sino que entender que es una relación con el Estado. Y al menos también desde el punto de vista de las ciencias sociales, la autonomía, la independencia es clave en esto, ¿sí? Y evidentemente el financiamiento que recibimos del programa FONDAP nos permite esa independencia crítica para también navegar esas turbulencias. Sí. Antes que hable Rodrigo, a ver si Claudio, para no dejarlo fuera de la discusión, Claudio Gostini, tú quisieras aportar a esta pregunta sobre qué precauciones, ¿cierto?, tenemos que tomar como centro cuando queremos aportar en temas de políticas públicas y no queremos ser capturados. O sea, es compleja la pregunta de Juan Carlos y yo comparto parte de lo que han dicho ya. El riesgo principal es uno, ser capturado, la experiencia nuestra, ser capturado por el mundo político. O sea, en algunas de estas soluciones o propuestas también tenemos reuniones con senadores y todo, y no sé qué, y esto puede ayudar a que avance una política pública que a veces requiere cambio de ley. Pero junto con eso viene la petición de la foto y que la idea fue del senador X y la línea ahí es bien complicada entre que el centro termine siendo parte de una campaña de reelección de un parlamentario. Eso es difícil, entonces uno quiere, yo creo que hay que mantener una independencia ahí total. Y no es clara dónde está la línea, porque al mismo tiempo uno quiere influir en que algunas cosas pasen y requieren cambio de ley en el Congreso.
Entonces, la línea, como decía María Luisa, ahí hay una tensión complicada. Y la otra, a partir también de un par de cosas que dijeron, es, nosotros hemos tenido buena experiencia en conversar con el Estado en temas de energía solar, pero varían radicalmente dependiendo del ministro que está. Con algunos ministros puertas abiertas, todas las preguntas, un espacio notable, y otros nada. Y cuando son temas que trascienden tantos años de una política pública, es complicado, que dependiendo del ministro hay espacio, no hay espacio. Ojalá uno quisiera tener un espacio más regular, más permanente, que trascienda gobierno. Los FONDAP trascienden gobierno. El nuestro lleva 9 años, somos de la misma época de María Luisa. Y ese espacio no existe todo, es muy personal todavía, fue la experiencia nuestra. Necesario abordar y ver cómo resolverla. En el caso yo creo que hemos estado como tratando de navegar en estas aguas que son difíciles. Me parece que un aspecto esencial es lo que comentaban acá, de tener conciencia de esta independencia que nos da el programa FONDAP, y eso requiere una legitimidad, requiere tener mucho ojo con esa toma de posiciones de repente que pueden ser asociadas a grupos muy específicos o particulares. Y lo otro que es muy relevante, de acuerdo a lo que yo, al menos la experiencia que he tenido, es que el comité académico sea diverso en términos no solamente políticos, pero el hecho de que venga de distintas disciplinas también es muy relevante, muy importante, y que obviamente no todas las cosas, porque hay mucha libertad, también es importante que haya libertad académica, investigación en los temas, etcétera, pero en la toma de posición en donde las papas queman, tiene que haber un acuerdo pleno de ese comité académico, porque va a haber que defender esa posición adentro del centro y afuera. Entonces me parece que el rol del comité académico tiene que ser diverso y tiene que tomarse en serio también esa pega. Muchas gracias, Rodrigo. Ya estamos en la hora. Quisiera ir cerrando para terminar y comentar brevemente que existen iniciativas en otros países, por ejemplo, en Europa, con fuentes de financiamiento, por ejemplo, de la DFG o también en Estados Unidos, ya sea a través de NIH o de otras fuentes de financiamiento en Australia, en que se financian centros de excelencia y se hacen llamados en determinadas áreas y se financian por un periodo de 6 a 12 años con recursos importantes. Por lo tanto, esto es algo que es necesario mantener a lo largo del tiempo, porque los aportes tampoco, ustedes mismos dijeron, esto va madurando el centro, y en la medida en que se van encontrando resultados, se van haciendo los aportes tanto a la ciencia como a la sociedad. Bueno, quisiera agradecer a todos los panelistas, bueno, partiendo María Luisa por la organización de este interesante seminario, agradecer personalmente que me hayas invitado, he disfrutado mucho y he sacado hartas ideas interesantes, así que muchas gracias. Agradecer a Claudio que pudo estar conectado online, así es que pudimos tenerlo acá, y bueno, Rodrigo, Sergio y también a Diego, que nos acompañaron hoy día, y los asistentes en presencial, en público, que agrado poder tener una actividad con gente, manteniendo obviamente todos los resguardos necesarios por el COVID. Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también a las personas que nos están siguiendo online.
Y no sé si María Luisa quisiera cerrar contándonos de qué se trata esto de que hemos tenido una persona en las sombras escribiendo algunas cosas. Ahí sí. Bueno, tenemos acá a Daniel González y nos está acompañando en una innovación que queremos hacer respecto de lo que estamos más acostumbrados, primero la palabra escrita, de verdad, oral, y queríamos complementar con otras formas de transmitir lo que estamos haciendo en esta conferencia. Y la idea es que grabemos el trabajo que hace Daniel, lo ha hecho ya en 2 diálogos. Vamos a editar como un video de la discusión también con su trabajo. Se lo agradecemos mucho y también esto nos va a ayudar mucho como Centro FONDAP para generar mayores instancias de difusión de lo que estamos haciendo. Así es que muchas gracias a Daniel también por su trabajo. ¿Me escuchan? Bueno, hola a todos y todas, buenas tardes. Vamos a tener un breve receso de 5 minutos para que puedan ir al baño, tirar las piernas y después partimos con la mesa de diálogos para la cohesión social número 3. Así que nos vemos en 5.